Esta historia comienza conmigo ayudando a mi abuela a pintar su casa, debido al hecho de que esta señora en una escalera, en el mejor de los casos resultaría en una cadera rota y en el peor un cuello roto. Supongo que podría haber contratado a algún pintor profesional, pero resulta que vivía en un lugar muy apartado en Dallas, Oregon, y en nuestra familia teníamos esa molesta costumbre de seguir siendo pobres. Un poco más de contexto. Toda mi familia por parte de mi madre eran testigos de Jehová, o Jehobos como me gustaba llamarlos. Supongo que esto ocurrió en algún momento después de que mi familia cruzara el Atlántico. Esto ha hecho que se vuelvan muy extraños, pero nada que justifique una intervención seria. Por ejemplo, son firmes creyentes en lo paranormal y en que invocar el nombre de Dios puede frustrar las amenazas. Con todo, después de estudiar la historia de mi familia, decidí que esto era una gran mejora con respecto a nuestro pasado seminómade gitano, que tenía tendencia a darme escalofríos pensando en las cosas extrañas que hacían nuestros antepasados. Imagen semi-relacionada, tipo de vagabundeo que uno puede ver en Dallas. De todos modos, llegué a la casa de mi abuela en un pequeño terreno en medio de la maldita nada. Algunas casas a la vista, pero el lugar está bastante aislado. El único ruido que se oía aparte del que tú hacías era el del gallo del vecino por la mañana. En cuanto entré por la puerta, mi abuela intentó venderme el número de este mes de la Atalaya, una revista emitida por la iglesia. Así que después de un sí, vale abuela, entonces, ¿qué parte de la casa vamos a pintar?, me dio un tour por la casa donde lo primero que noté era lo básica que era. No corría riesgos de congelación, pero habían parches sin aislamiento, y en lugar de pintar en muchas de las paredes, había un papel pintado antiguo y barato que se estaba desvaneciendo. Una cosa que me extrañó fue la extraña planificación de la casa o lo poco que se planificó en realidad. Habían puertas y cámaras aparentemente al azar que eran un poco desconcertantes teniendo en cuenta que muchas de estas habitaciones tenían un propósito poco obvio. La casa era de tamaño medio, que era grande teniendo en cuenta que solo albergaba a mi abuela y a su shih tzu de 12 años, y lo más espeluznante del lugar era toda esa mierda abandonada por todas partes. Libros, ropa, herramientas oxidadas, juguetes de niños, etc. Aparentemente, su gitana interior se puso en marcha y decidió que toda esa basura sobrante y sin valor era aceptable. Eso, o ella necesitaba un lugar barato y cuando el propietario le dijo tal cual, realmente quiso decir tal cual. Era evidente que este viaje para pintar su casa se alargaría unos días, así que pudiendo hacer su casa algo más respetable y habitable, decidí que empezaría a pintar su casa a primera hora de la mañana ya que había llegado a las 8:30 y eran casi las 10 de la noche. Así que cenamos en el salón y me acomodó en el sofá. Alrededor de 30 minutos después de intentar dormir me arrancó de mi trance el sonido de pasos por el pasillo. Abuela, pregunté, pero no tuve respuesta. No supe qué estaba pasando, pero me sentía ansioso así que me agaché al suelo y tomé mi navaja del zapato como si fuera mi salvavidas. Algo en este lugar me daba malas vibraciones, cuando mientras buscaba la navaja que se me había caído al suelo, oí cómo se movían algunos objetos en la impenetrable oscuridad del pasillo. Me quedé helado. El hecho de no poder ver lo que sea me ponía cada vez más nervioso. Sabía que había empezado a acercarse a mí y que podría verlo venir por la luz de la luna gris azulada que se proyectaba por el pasillo en forma de cuadrado inclinado. En el silencio que siguió pude escuchar a mi abuela roncando fuertemente por el pasillo. No pasó nada durante algún tiempo. Lo que fuera no sonaba particularmente amenazante, solo inesperado. Mientras intentaba volver a dormir oí el suave repiqueteo de algo en el ático, que empezó a parecer menos amenazador con el tiempo y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuela si tenía problemas con roedores ya que esta casa no era nada moderna y los bichos podían entrar fácilmente, pero ella me dijo que no,
No había ratas ni mapaches ni nada. Eso fue interesante. De pronto oímos el crujido de la grava en la entrada de su casa y alguien en una camioneta Chevy de los años 80 deteniéndose frente a su casa. Era su vecino, quien empezó a explicar que escuchó cosas raras anoche y quería asegurarse de que yo fuera consciente de los límites de la propiedad. Aparentemente, había alterado el equilibrio de este lugar haciendo que más de 30 mamíferos ocuparan los mismos 1000 metros cuadrados y ahora las cosas se estaban poniendo raras. Raras, le dije. No he salido de esta casa desde que llegué, pero de todas maneras estaremos atentos. Al parecer, la última persona que vivió aquí fue otra anciana que murió hace unos 10 años. En este punto, no estaba demasiado preocupado por nada, así que me puse a pensar en mi plan para empezar a pintar. Esto continuó sin incidentes durante aproximadamente 6 horas, hasta que comencé a pintar una de las habitaciones sin propósito. La escalera de mano estaba frente a una pared y yo estaba en el peldaño superior pintando la esquina entre la pared y el techo. Estaba pensando en una zorra de segundo año y pintando, cuando escuché algo por encima de mí que hizo que mi corazón se hundiera. Era el tipo de sonido que se produce cuando alguien da un paso o presiona un pie sobre una tabla crujiente. Una especie de crujido lento y quejido. Tuve un mini ataque de pánico, pero quitándomelo de encima salté de la escalera con las manos en alto. Malditas ratas. Pronto me calmé e inspeccioné la habitación en busca de anomalías, hasta que vi que había una trampilla que conducía al ático desde esta habitación. Está bien, abuela, ¿podrías venir aquí? Procedí a preguntarle sobre el ático y si ya había empezado a guardar cosas aquí ya que mis primos le ayudaron a mudarse, aunque realmente solo era un coño gigantesco y solo quería que ella estuviera allí mientras lo comprobaba. Más mierda sobresaliente aquí arriba. Además, otros restos de mierda en forma de heces de animales, lo que confirmaba mi sospecha. Ella estaba trayendo cajas para que las lleve aquí, cuando encontré algo muy extraño. Un anillo de pétalos de rosa muertos y algunos símbolos escritos en la madera contrachapada rodeando un poco de polvo, ceniza y una figura de madera simple. Por alguna razón esta figura de palo literal sin rasgos distintivos me dio una fuerte sensación de pavor. Inmediatamente comencé a decirle a mi abuela lo que encontré, parándome a 12 pies por encima de ella y hablando a través del agujero cuadrado en el techo. Sus ojos duplicaron su tamaño y se puso blanca. Empezó a gritarme que agarrara la muñeca con su pañuelo y que bajara las escaleras inmediatamente. Todo este evento duró unos 5 segundos, pero se sintió como un minuto. Bajé la estatuilla y me dirigí hacia la sala de estar. La puerta de entrada estaba abierta y mi abuela claramente había entrado en modo psicópata. En medio del camino de entrada ya hizo una pequeña pila de leña y la encendió con algunos fósforos y queroseno. Me gritó que me apurara y le eché al fuego. Luego nos sentamos allí viéndola arder y sentimos una gran catarsis, como si todas mis preocupaciones se hubieran aliviado y la amenaza se hubiera ido. Mientras la veíamos arder miré los detalles de la figura. No tenía rasgos faciales y claramente estaba hecho a mano. Se podía ver las marcas de cincel. Aproximadamente 5 minutos después de estar parados allí viendo arder esta cosa, escuchamos un fuerte golpe. La puerta de entrada se cerró de golpe y se abrió de nuevo unos 30 grados entreabierta y se arrastró. Mi abuela me invitó a entrar y rezar con ella. No discutí con ella por esto. Y entramos y oramos. Y ella hizo algunas bendiciones descuidadas pero muy serias en la casa. Decidimos dejarlo temprano y jugamos a las cartas. Hablamos, cenamos y nos fuimos a la cama, seriamente sacudido por lo que vi allá arriba pero más fresco. La noche fue la misma que anoche en el sentido de que justo cuando estaba a punto de dormir un poco me despertaron algunos ruidos silenciosos en la oscuridad. Esta vez mi corazón casi saltó de mi pecho, ya que me había dado cuenta de que lo más probable es que no sea un maldito mapache. Estaba mirando hacia el pasillo otra vez, mirando más allá de mis pies esperando que algo saliera a la luz de la luna y se revele. Pude sentirlo arrastrándose allá atrás, y cuando empecé a respirar normalmente de nuevo pude ver algo en la luz. Lo más espantoso que he visto en mi vida comenzó una especie de caminata apresurada hacia mí. La criatura medía 5 pies de alto y era humanoide con cabello largo y negro. No pude distinguir sus rasgos, y su piel era tan negra como el vacío aparte de los ojos blancos y brillantes. Antes de que pudiera moverme me alcanzó y me miró fijamente a los ojos a centímetros de mi cara. Honestamente pensé que podría haber muerto de miedo.
Grité, pero entonces me di cuenta de que estaba soñando y que el pasillo estaba completamente negro. Encendí una luz del pasillo y mi abuela entró a ver cómo estaba. Me quedé sin palabras, pero pude sentir que ella sabía lo que pasó. Decidí dormir en el suelo de la habitación de mi abuela esa noche como un niño, pero sinceramente, nunca me ha asustado más algo que no pude ver en toda mi vida. Los días siguientes no pasó nada, aunque nunca volví a entrar al ático. Aparentemente, mi abuela hizo que algunos ancianos vinieran a su casa y la santificaran, y no mencionó que hubiera ocurrido nada más. Se mudó de allí unos 6 meses después y no he vuelto a estar allí desde entonces. La entidad en cuestión es algo sobre lo que he leído en X solo 2 veces, y todos lo describen de la misma manera. Humanoide negro y bajo que se mueve rápidamente. Ojalá supiera qué diablos era. No era una muñeca en sí, sino más bien una especie de efigie de madera, un poco como en la imagen relacionada.